El misterio de Gramercy Park. Y libro 1. La ventana de la señorita Butterworth. Un descubrimiento. No soy una mujer curiosa, pero cuando en mitad de una calurosa noche de septiembre oí maniobrar un coche de punto en la casa de al lado y detenerse, no pude resistir la tentación de saltar de la cama y echar un vistazo a través de las cortinas de mi ventana. En primer lugar, porque la casa estaba vacía, o eso se suponía, pues la familia que la habitaba aún permanecía. Tenía todas las razones para creerlo, en Europa. Y en segundo lugar, porque al no ser curiosa, a menudo me pierdo aquello que sería realmente interesante y provechoso para mí conocer de la vida. Por suerte, no cometí tal error aquella noche. Me levanté y miré hacia la calle, y aunque estaba lejos de suponer lo que ocurría después, di de este modo el primer paso en el curso de la investigación que ahora concluye. Pero es demasiado pronto para hablar del desenlace final. Antes, déjenme explicarle lo que vi al apartar las cortinas de mi ventana en Gramercy Park, en la noche del 17 de septiembre de 1895. Lo cierto es que no mucho, a primera vista, tan solo un vulgar coche de alquiler aparcado junto al bordillo de la piedra de la casa vecina. La farola que se supone debía iluminar nuestra parte de la manzana estaba a algunas varas de distancia, en el lado opuesto de la calle, de modo que no pude distinguir con claridad al joven y a la dama que permanecían parados bajo mi ventana, en la acera. Pude ver no obstante que la mujer, y no el hombre, depositaba un dinero en la mano del cochero. Un instante después estaba en la escalinata de entrada de la casa largo tiempo cerrada, mientras que el cochero se alejaba. Estaba oscuro, como ya he dicho, y no pude reconocer a los jóvenes. Al menos sus figuras no me fueron familiares, pero cuando al momento siguiente escuché el chasquido de una llave en el cerrojo nocturno y los vi, después de unos tanteos bastante tediosos en la cerradura, desaparecer del porche, di por sentado que el caballero era Franklin, el hijo mayor del señor Van Burnham, y la dama algún pariente de la familia. Sin embargo, el motivo por el cual su miembro más puntilloso llevaba a una invitada a una hora tan tardía a una casa desprovista de todo lo necesario para acoger acomodadamente a lo menos exigente de la visita. Era para mí un misterio que me retiré a meditar en la cama. No tuve éxito. Sin embargo, en la resolución del enigma y al cabo de 10 minutos, cuando me aletargaba bajo la influencia del sueño, me desperté de nuevo con un repentino sonido que provenía de la casa vecina. La puerta que acababa de oír cerrarse se abrió de nuevo, y aunque tuve que apresurarme, llegué a la ventana justo a tiempo de ver la figura del joven alejarse, corriendo en dirección a Broadway. La joven no estaba con él, y cuando me di cuenta de que la había dejado en la gran casa vacía, aparentemente sin luz y ciertamente sin compañía alguna, comencé a cuestionarme si sería esa la forma de actuar de Franklin Van Burnham. No era más acorde con el carácter más alocado y menos responsable de su hermano Howard, que algunos años atrás se había casado con una joven de pasado cuestionable, y según tenía entendido, había sido excluido de la familia a causa de su matrimonio. Cualquiera que fuese, en verdad había demostrado muy poca consideración por su compañera, y pensando de este modo, me quedé dormida justo cuando el reloj daba las 12:30 de la noche. A la mañana siguiente, tan pronto como mi natural modestia me permitió acercarme a la ventana, examiné la casa vecina minuciosamente. Ninguna celosía estaba abierta, ninguna contraventana desplazada. Como suelo levantarme temprano,
Esta circunstancia no me preocupó de momento, pero cuando después del desayuno observé de nuevo y no detecté evidencia alguna de vida en la amplia y desierta fachada contigua, comencé a sentirme inquieta. No hice nada. No obstante, hasta el mediodía, cuando me adentré en mi jardín trasero y observé que las ventanas traseras de la casa Van Borman permanecían tan herméticamente cerradas como las delanteras, en ese instante me sentí tan ansiosa que detuve al primer policía que vi pasar y le transmití mis sospechas, instándole a que tocara la campanilla. No hubo respuesta. No hay nadie, dijo él. Toque de nuevo, imploré, y tocó la campana de nuevo, aunque sin mejor resultado. ¿No ve que la casa está cerrada?, me farfulló. Hemos recibido orden de vigilar el lugar durante la ausencia de sus ocupantes, pero ninguna para suspender la vigilancia. Hay una mujer en la casa, insistí. Cuando más pienso en lo ocurrido la noche pasada, más convencida estoy de que el asunto debe ser investigado. El policía se encogió de hombros y se disponía a marcharse cuando vimos a una vulgar mujer que se detenía frente a la casa mirándonos. Llevaba un bulto en la mano, y su rostro, con un tono rojizo más intenso de lo que era natural, tenía una expresión de sorpresa tanto más notable aún por el hecho de tratarse de uno de esos rostros que parecían de madera y en circunstancias normales son incapaces de expresión alguna. Esta mujer no era una desconocida para mí. Sin lugar a dudas, ya la había visto antes dentro en los alrededores de la casa que en ese momento nos ocupaba, y sin detenerme a poner freno a mis emociones, bajé apresuradamente a la acera y la abordé. ¿Quién es usted?, le pregunté. ¿Trabaja para los Van Burnham? ¿Sabe quién era la dama que vino aquí anoche? La pobre mujer, ya sea sorprendida por mi interpelación repentina o por mi tono de voz, tal vez un poco brusco, dio un rápido salto hacia atrás y solo se sintió disuadida de intentar escapar por la presencia del policía. Así las cosas. Se mantuvo firme aunque el intenso rubor que daba a su rostro un aspecto tan notable se incrementó y sus mejillas y su frente se volvieron absolutamente escarlatas. Soy la mujer de limpieza, aseveró. He venido a abrir las ventanas y ventilar la casa, haciendo caso omiso a mi segunda pregunta. ¿Vuelve a casa la familia?, preguntó el policía. No lo sé, creo que sí, fue su débil respuesta. ¿Tiene usted las llaves?, pregunté, viéndola bruscamente a tientas en su bolsillo. No contestó. Una mirada maliciosa sustituyó al aire ansioso que había exhibido hasta ese momento y se dio la vuelta. No veo que este asunto incumba a los vecinos, masculló lanzándome una desagradable mirada por encima del hombro. Si tiene las llaves, entraremos a comprobar que todo está en orden, dijo el policía, deteniéndola con un ligero toque. Ella comenzó a temblar y al verla sentí crecer mi emoción. Si había algo extraño en la mansión Van Burman, iba a asistir a su descubrimiento. Por sus siguientes palabras truncaron mi esperanza. No tengo nada que objetar a que usted entre, le dijo al policía, pero no le daré mis llaves a esa mujer. ¿Con qué derecho iba a entrar con nosotros en la casa? Y me pareció oírla murmurar algo sobre una solterona entrometida. La mirada que me dirigió el policía me convenció de que mis oídos no me habían engañado. La señora tiene razón, dijo él, y apartándome muy irrespetuosamente se abrió camino hacia la puerta del sótano, por la que desapareció junto a la criada. Esperé enfrente. Sentí que era mi deber hacerlo. Varios transeúntes se detuvieron un instante para mirarme antes de continuar su camino, pero no me moví ni un puesto. No me pareció justificado regresar a mi casa y mis propios asuntos hasta que supiera que la joven dama que había visto entrar por la puerta en la medianoche se encontraba bien, y que su retraso en la apertura de las ventanas se debía por entero a esa pereza tan de moda en el mundo. Pero requerí de toda mi paciencia y algo de coraje para
permanecer allí sin inmutarme. Transcurrieron varios minutos antes de percibir que se abrían las contraventanas del tercer piso, y un tiempo mayor aún hasta que se abrió una ventana del segundo piso y el policía se asomó. Solo vi para encontrarse con mi inquisitiva y desesperada y desaparecer de nuevo inmediatamente. Entretanto, 3 o 4 personas se habían detenido en la acera cerca de mí, y comprendiendo que era solo el núcleo de una multitud que no tardaría en concentrarse, comencé a vislumbrar que pagaría cara mi noble resolución, cuando la puerta se abrió violentamente y divisamos el rostro aterrorizado de la criada, que temblaba de pies a cabeza. «¡Está muerta!», gritó. «¡Está muerta! ¡Al asesino!». Y habría seguido repitiéndolo si el policía no la hubiera empujado hacia atrás, al tiempo que lanzaba un gruñido que parecía una maldición ahogada. Pretendía cerrar la puerta ante mí, pero fui más rápida que el rayo. Sea como fuere, me encontré en el interior de la casa antes de que la cerrara de golpe, y fue muy afortunado, pues justo en ese momento la criada de la casa, que había palidecido por momento, se desplomó cuán larga era en el suelo del vestíbulo. El policía, que no era uno de esos hombres que uno quiere tener cerca ante cualquier circunstancia de crisis, parecía sentirse azorado ante tal coyuntura, y se limitó a mirar cómo alzaba y arrastraba a la pobre señora lejos del vestíbulo. La mujer se había desmayado y debía hacer algo por ella, pero, aunque ansiosa por ser útil, ella, donde se pudiera necesitar mi ayuda, apenas había alcanzado la puerta de la sala con mi carga, cuando tuve una visión tan aterradora que involuntariamente dejé a la pobre mujer resbalar de mis brazos al suelo. En la penumbra, en un oscuro rincón, pues la sala no estaba iluminada, salvo por la poca luz que llegaba desde la puerta donde me encontraba, se entreveía la figura de una mujer bajo un mueble caído. Solo su falda y sus brazos distendidos eran visibles, pero nadie que advirtiera la rigidez de sus miembros hubiera podido dudar ni un instante que la mujer estaba muerta. Ante tal aterrador espectáculo, y a pesar de todas mis sospechas, tan inesperado, sentí tal sensación de malestar que en cualquier otra situación habría supuesto también mi desfallecimiento de no haberlo tenido en cuenta, que no debía perder mi ingenio en presencia de un hombre que no gozaba de ninguno en absoluto. Así pues, hice un esfuerzo por desterrar mi momentánea debilidad y dirigirme al policía, que, vacilante entre la figura inocente de la criada en la puerta y el cadáver del interior de la sala, exclamé con fuerza: «Vamos, hombre, manos a la obra, la mujer de ahí dentro está muerta, pero está viva. Tráigame un jarro de agua de la cocina si puede, y luego vaya a buscar la ayuda que necesite. Yo esperaré aquí a que vuelva en sí, es fuerte y no tardará». «¿Se quedará sola con esa?», comenzó, pero le detuve con un gesto de desdén. «Por supuesto que me quedaré, ¿por qué no? ¿Hay algo que temer de los muertos? Sálveme usted de los vivos, y me comprometo a salvarme yo misma de los muertos». El rostro del agente adoptó una expresión sospechosa. «Vaya usted por el agua», exclamó, «y de paso grite por la ventana que llamen a la jefatura de policía y hagan venir al juez instructor y un detective. No abandonaré esta sala hasta que llegue alguno de ellos». Sonriendo, ante una precaución tan exagerada, pero conforme a mi regla invariable de no discutir con un hombre a menos que tenga alguna posibilidad de vencerle, hice lo que me ordenaba, pero detesté terriblemente abandonar la sala y su infortunado misterio, aunque fuera por un tiempo tan corto como el requerido. «Suba a la segunda planta», gritó mientras yo pasaba sobre el cuerpo tendido de la criada. «Pídales lo que necesite desde la ventana o entrará toda esa gente de la calle». Así es que subí con agilidad las escaleras. Siempre había querido visitar la casa, pero nunca me habían invitado a hacerlo las señoritas Van Burnham, y dirigiéndome hacia la habitación de la parte delantera, cuya puerta permanecía abierta,
Me precipité a la ventana e hice señales a la multitud que había crecido hasta el punto de invadir la calzada. ¡Un policía!, grité. ¡Un oficial de policía! Ha ocurrido un accidente y el agente encargado reclama a un juez y un detective de policía. ¿Quién está herido? ¿Es un hombre? ¿Una mujer?, gritaron uno o dos. Déjanos entrar, gritaron los demás. La visión de un niño corriendo alrededor de un policía me dejó satisfecha, pues entendí que la ayuda estaba próxima a llegar, de modo que comencé a mirar a mi alrededor para satisfacer la siguiente necesidad: el agua. Me encontraba en la alcoba de una dama, probablemente la de la mayor de las señoritas Van Burnham, pero se trataba de una alcoba que no había sido ocupada en los últimos meses y naturalmente carecía de los objetos que me habría sido de utilidad en la presente situación de emergencia. No había ni un solo frasco de agua de colonia en el tocador, ni restos de sales en la repisa de la chimenea. No obstante, había agua en las tuberías, algo de lo que apenas tenía esperanzas, y una taza grande en el lavabo. Así es que llené la taza y corrí apresuradamente hacia la puerta. Al hacerlo, tropecé con un objeto pequeño que reconocí como la almohadilla redonda de un alfiletero. Lo recogí, pues odio cualquier muestra de desorden. Lo coloqué en una mesita cercana y continué mi camino. La criada permaneció tendida al pie de la escalera. Le arrojé el agua en la cara e inmediatamente recobró el conocimiento. Al erguirse parecía a punto de abrir la boca, pero se contuvo. Echó este que me pareció extraño, aunque tuve la precaución de que mi sorpresa no fuera evidente. Entretanto eché un vistazo al salón. El agente permanecía de pie donde lo había dejado, mirando hacia el cadáver postrado ante él. No había signo alguno de emoción en su serio semblante, ni había abierto ninguna contraventana, ni hasta donde alcanzaba a ver había retocado ningún objeto de la sala. Muy a mi pesar, la naturaleza misteriosa de todo aquel asunto me fascinó, y dejando a la mujer yo totalmente consciente en el vestíbulo, me encontraba ya en mitad de la sala cuando me detuvo un agudo cuchillo. No me deje, nunca he visto nada tan terrible. Pobrecilla, pobrecilla, ¿por qué no le quitan esas cosas tan terribles de encima de su cuerpo? No se refería solo a la pieza del mobiliario que había caído sobre la mujer y que podía describirse como un aparador con compartimientos en la parte inferior y estantes en el superior, sino también a las diversas baratijas que habían caído de las estanterías y se esparcían en 1000 pedazos sobre ella. Lo hará, se hará muy pronto, respondí. Está esperando a alguien con más autoridad, como el juez de instrucción, usted ya me entiende. Pero si aún viviera, esas cosas la aplastarían, quitémoslas. Yo le ayudaré, no estoy tan débil, pero para no echar una mano. ¿La conoce?, le pregunté, pues su voz parecía revelar más emoción de la que pensaba natural en tales circunstancias, aún tan terrible como eran. ¿Yo?, repitió ella con sus débiles párpados temblorosos mientras trataba de sostener mi mirada. ¿Cómo voy a saberlo? Vine con el agente y nunca he estado más cerca de lo que estoy ahora. ¿Qué le hace pensar que sé algo sobre ella? Yo no soy más que una criada y ni siquiera conozco los nombres de toda la familia. Me pareció que estaba muy ansiosa, expliqué recelosa de su desconfianza, pues tenía un carácter tan astuto y enfático que cambiaba su compostura por completo del temor a la astucia en un instante. ¿Y quién no se sentiría así al ver a esa pobre chica aplastada bajo un montón de platos rotos? ¿Platos? Esos jarrones japoneses que valen centenares de dólares, ese reloj de oro y esas figuras sajonas que sin duda tienen más de un par de siglos de antigüedad. Es poco responsable mantener a un hombre de pie y mudo mirando fijamente de esa forma, cuando con solo levantar su mano podría mostrar su cara bonita si está viva o muerta. Como este estallido de indignación fue lo suficientemente natural y no del todo fuera de lugar desde el punto de vista humanitario,
Le hice a la mujer un gesto de aprobación y deseé ser un hombre para poder levantar yo misma el pesado aparador o lo que fuera que permanecía tendido sobre la pobre criatura entre nuestros ojos. Pero al no ser un hombre y no juzgando concejablemente irritado al único representante de ese sexo presente, no hice comentario alguno y di algunos pasos más allá de la habitación, seguida, como después pude comprobar, por la mujer. Los salones de la mansión Van Burnham están separados unos de otros por un amplio arco. A la derecha de ese arco y en la esquina opuesta a la puerta es donde yacía la mujer muerta. Ahora que mis ojos comenzaban a acomodarse a la penumbra que nos envolvía, miré a mi alrededor y me di cuenta de 2 o 3 hechos que se habían escapado previamente a mi atención. En primer lugar, la mujer muerta yacía sobre la espalda con sus pies apuntando hacia la puerta del vestíbulo, y en segundo lugar, en ninguna parte de la sala, salvo en la proximidad del cuerpo, se veían signos de lucha o desdén. Cada cosa estaba en su lugar y todo tenía tal apariencia de orden como el que puede reinar en mi propio salón cuando acaba de ser puesto patas arriba por las visitas, y aunque no podía distinguir claramente los objetos de las habitaciones contiguas, estaban en apariencia igualmente ordenadas. Mientras yo hacía tales observaciones, la criada estaba tratando de enderezar el aparador volcado. Pobrecita, pobrecita, ella debió hacerlo caer sobre sí misma, pero ¿cómo entró en la vivienda? ¿Y quién estaba haciendo esta gran casa vacía? El policía, a quien evidentemente iban dirigidas estas observaciones, gruñó algunas respuestas ininteligibles, y en su perplejidad la mujer se volvió hacia mí. Pero, ¿qué podía decirle yo? Tenía mi propia opinión sobre el asunto, pero no era alguien en quien confiar, de modo que estoicamente negué con la cabeza. Doblemente decepcionada, la pobre se echó hacia atrás, después de mirar primero al policía y luego a mí de una forma extraña, inquisitiva, difícil de entender. Luego su mirada se posó de nuevo sobre la chica muerta a sus pies, y encontrándose sobre una más cerca que antes, vio evidentemente algo que la sobresaltó, pues cayó de rodillas ahogando un grito y comenzó a examinar las faldas de la muchacha. ¿Qué está mirando ahí?, gruñó el policía. Levántese. Nadie, a excepción del juez de instrucción, tiene derecho a tocar nada aquí. No hago nada malo, protestó la mujer con voz extraña y entrecortada. Solo quería ver cómo va vestida la pobre. Es un vestido azul lo que lleva, ¿no es cierto?, preguntó dirigiéndose a mí. Sarga azul, contesté, y confeccionado en tienda, pero de muy buena calidad, seguramente de Altman o Stern. Yo no estoy acostumbrada a visiones como esta, balbuceó la criada levantándose torpemente. Parecía haber perdido la poca presencia de espíritu que había demostrado hasta entonces. Creo que tendré que irme a casa, dijo, pero no se movió. La pobre chica es muy joven, ¿no es cierto?, sugirió, recuperando pronto su tono de voz que daba a la pregunta un cierto aire de duda y vacilación. Creo que es más joven que usted o yo, me digné a contestar. Sus zapatos de punta fina demuestran que no había alcanzado aún la edad de discreción. Sí, así es, exclamó la mujer de la limpieza ansiosamente, demasiado ansiosamente para su perfecta ingenuidad. Por eso es que dije pobrecilla, y me refería a su cara bonita. Siento mucha lástima por los jóvenes cuando se enredan en problemas. ¿Usted no? Nosotras, por ejemplo, podríamos yacer tendidas ahí y a nadie le importaría demasiado, pero una dulce dama como esa. Esta observación no fue demasiado elogiosa para mí, e iba a reprenderla por ello cuando un prolongado clamor se elevó en la calle. Al momento se escuchó ante la puerta un gran ajetreo, seguido por un agudo repiqueteo en la campanilla. El detective anunció impasible el agente. Abra la puerta, señora, o regrese a la sala si prefiere que yo lo haga. Tal grosería estaba fuera de lugar, pero considerándome un testigo demasiado importante para mostrar mis sentimientos, me tragué mi indignación y me dirigí con mi natural indignidad hacia la puerta principal.